Hola y bienvenidos a este nuevo video. Hoy explicaré cómo asignar restricciones geométricas a un boceto. Este boceto es el que desarrollamos en el video anterior. En el panel de restricciones se encuentran todas las funciones que Autodesk Inventor tiene disponibles para restringir cualquier boceto. Usaremos algunas de ellas. Y en el menú de estado, en la parte derecha, hay un mensaje del programa que nos indica que el boceto necesita de una cierta cantidad de dimensiones. Empezaré mostrando una de las deficiencias de un boceto sin dimensiones completas o de un boceto totalmente restringido geométricamente. Una de las funciones del panel de restricciones es la de restricción por coincidencia. Esta función me sirve para hacer coincidir un punto de una línea o un boceto con otro punto de referencia. Es algo similar a la función mover, pero aquí lo que movemos es un boceto que tiene dimensiones sobre un plano y muchas referencias. Voy a tratar de aplicar esta función sabiendo que este boceto no está restringido geométricamente. Así que hago clic en la función. Luego hago clic en uno de los puntos del boceto, cualquiera. Y luego hago clic en el centro del eje de coordenadas, por ejemplo, y observe, el boceto se deforma. Si este boceto fuera la base de una figura en 3 dimensiones, todo el sólido se deformaría. Así que voy a deshacer esta acción. Entonces, mi guía es este número que se encuentra en la barra de estado. Me faltan muchas dimensiones. Autodesk Inventor tiene una función que me permite poner todas las restricciones de un solo clic. Esta se llama dimensiones y restricciones automáticas. La usaré. Hago clic en la función y me aparece una ventana. Por defecto ya está activa la flecha que dice curvas. Eso me indica que debo seleccionar todas las curvas que deseo ponerle dimensiones o restringirlas. Así que seleccionaré todo el boceto. Esté siempre atento a los cambios que va realizando el programa. El boceto se ha puesto de color azul y la opción de curvas ha cambiado. Ahora solo debo hacer clic en aplicar. Y observe, el programa ha dimensionado todo el boceto. Pero en el menú de estado me indica que aún falta una dimensión. Se refiere a la que brinda información de la ubicación del boceto respecto al centro de coordenadas. Para solucionar esto, hay que poner una dimensión desde este centro a cualquier punto del boceto. Así que activo la función dimensión y selecciono 2 puntos, el centro de coordenadas y el centro del polígono. Y como puede ver, el boceto se pone de color azul y en el menú de estado se indica que el boceto está completamente restringido. La desventaja de esta forma sencilla y rápida de realizar la restricción geométrica total es que el programa le asigna dimensiones a todo y en un boceto hay dimensiones que son o deben ser iguales, y otras deben estar relacionadas por necesidad de nuestro diseño. Es decir, podemos poner dimensiones a un boceto usando la menor cantidad de valores. De esa forma podemos obtener un boceto que podamos modificar cambiando la menor cantidad de datos. Lo que siempre se busca es ahorrar tiempo en el desarrollo del diseño. Así que vamos a deshacer las 2 acciones y comenzaremos a aplicar las dimensiones. Un arco está formado por una línea y una circunferencia, o parte de una circunferencia. Una línea se forma de una longitud y una inclinación, y una circunferencia se forma de un radio y un centro. Todas estas medidas deben estar referenciadas a un punto. Se toma siempre al eje de coordenadas como el centro de referencia. Así que empezaré asignando una dimensión a los extremos del primer arco. Observe que por cada dimensión, Autodesk Inventor asigna una variable que empieza con la letra D, seguido de un número que empieza desde 0. Luego asignaré la misma longitud a los extremos del arco opuesto. Aquí, en lugar de ingresar un número, tomo la medida del arco anterior, hago clic sobre ella y la variable se insertará. Haré lo mismo con el arco más grande. Hago clic en cada extremo y luego ingreso el valor. Ahora,
le voy a asignar dimensión al arco opuesto y le pondré la misma medida que el arco anterior, siguiendo el mismo procedimiento. Busco el valor, lo selecciono y la variable se asigna. Ahora asignaré una medida a cada extremo de cada arco en relación al centro del eje de coordenadas, de tal forma que todo el boceto quede en el centro. Selecciono el primer extremo y luego el centro del eje de coordenadas. Si me muevo a la izquierda, se mostrará la distancia vertical. Esa distancia será la mitad de la longitud de los extremos de ese arco. Así que en lugar de poner una medida, selecciono esa longitud y le agrego el símbolo de división y escribo 2 para dividirlo entre 2. El programa dividirá esa longitud. Lo mismo haré para el arco opuesto. Pero esta vez tomaré la misma distancia anterior para no repetir la operación de dividir. Ahora repetiré el proceso para la distancia horizontal, que es la distancia del arco mayor. En lugar de poner medidas, ingresaré la longitud del arco mayor y lo dividiré entre 2. Para el arco opuesto, asignaré la medida y tomaré este mismo valor. Así me ahorro escribir la operación división. Ahora le asignaré una dimensión al radio del arco pequeño. Luego le asignaré ese mismo valor al arco opuesto. Con esto, los dos arcos ya están restringidos. Repito el proceso para el arco mayor. Asigno dimensión al primer arco y luego al opuesto le asigno el mismo valor anterior. Listo, ya tengo los 4 arcos restringidos. Ahora me faltan las circunferencias. Ubicaré la primera a la mitad de la longitud del arco, así que tomaré esa distancia. Listo. Repetiré el proceso para la otra circunferencia, asignando la misma longitud. Ahora voy a establecer la longitud horizontal de las circunferencias respecto al centro de coordenadas. A este valor le voy a asignar la cuarta parte de la longitud del arco mayor. Así que hago clic en la longitud del arco mayor y lo divido entre 4. A la otra circunferencia le asignaré la medida anterior. Así me ahorro ingresar ecuaciones en los valores de las dimensiones. Lo que me está faltando son las dimensiones de los radios de las circunferencias. Así que asignaré la dimensión a la primera y luego le asignaré la misma dimensión a la segunda. Como ya tenemos todo el boceto restringido completamente, hemos terminado. Esto es lo que se llama restringir geométricamente un boceto. ¿Y cómo poder saberlo? El boceto se tiene que poner en color azul. Y en el menú de estado, en la parte derecha, debe mostrarse el mensaje que el boceto está completamente restringido. Pues bien, eso es todo por hoy. Los espero en el próximo video.